Suscríbete. Lo que nadie cuenta está aquí. En una lujosa boda en San Miguel de Allende, un comentario cruel de su esposa frente a todos fue la gota que derramó el vaso. Él no gritó, no lloró, solo reveló una verdad que hizo temblar la recepción entera. Lo que ella no esperaba era que su humillación se volviera contra ella, con testigos y consecuencias inmediatas. Desde el primer instante en que Eduardo llegó a la boda, supo que no encajaba. No porque alguien se lo dijera directamente, sino por cómo lo ignoraban. Por cómo Sofía, su esposa desde hacía casi 5 años, se movía entre la gente como si él no existiera. La ceremonia era en una hacienda exclusiva de San Miguel de Allende, una de esas donde todo cuesta una fortuna solo por el código postal. La novia era Mariana, amiga íntima de Sofía desde la universidad. Para ella, este evento no era solo una celebración, era una pasarela, una oportunidad de mostrarse, de reforzar conexiones con empresarios, políticos, influencers y cualquier persona que pudiera sumarle algo. Durante semanas, había planeado hasta el último detalle de su apariencia y comportamiento. Eduardo la observó prepararse con más emoción de la que jamás había mostrado hacia su propio matrimonio. A él lo había incluido porque no podía llegar sola sin levantar sospechas. Pero en la práctica, era como si hubiera asistido sin pareja. Desde que bajaron del auto, Sofía tomó distancia. Sonrisas fingidas para todos, menos para él. Le pidió que no la acompañara al área principal durante la ceremonia, que mejor se quedara más atrás, con los que no son tan cercanos a Mariana. Eduardo obedeció en silencio, como lo había hecho tantas veces. Lo peor no fue el desprecio silencioso, sino los pequeños gestos que lo reforzaban. Sofía presentaba a Eduardo como mi esposo, sin nombre, sin contexto, como si fuera un asistente más. Cuando hablaban de su trabajo, él era ingeniero civil, con años de experiencia. Ella desviaba el tema, como si fuera irrelevante. Si él intentaba opinar, ella lo callaba con una mirada que él conocía bien. Tú no perteneces a este mundo. La tensión fue acumulándose durante toda la tarde. En la cena, cambió sus lugares, asignados sin consultarlo, solo para sentarse cerca de los tíos de Mariana, unos empresarios regios. Eduardo terminó en una mesa donde no conocía a nadie, mientras Sofía hablaba y reía como si no tuviera esposo. Pero el punto de quiebre fue cuando empezaron las fotos. Primero las grupales, familia, damas, amigos. Luego llamaron a las parejas. Eduardo se acercó sin pensarlo, como cualquier esposo. Rodeó a Sofía por la cintura, dispuesto a posar. Ella lo apartó con un codazo en las costillas. No fue accidental, fue firme, intencionado, y lo peor, murmuró con claridad suficiente para que varios lo oyeran. No arruines mis fotos con tu presencia. El fotógrafo se quedó quieto, sin saber qué hacer. Sofía, con su sonrisa estudiada, posó sola mientras los demás fingían no haber escuchado. Eduardo sintió que algo dentro de él se rompía, no de ira, ni siquiera de tristeza. Fue algo más frío, más definitivo, una certeza. Desde hacía años, su relación con Sofía se había deteriorado. Al principio, cuando ambos recién salían de la universidad, eran iguales, luchaban juntos, compartían metas, se apoyaban. Pero cuando ella consiguió su primer ascenso en una firma de relaciones públicas de Polanco, todo cambió. Empezó a verlo como un lastre. Le reclamaba su ropa, su tono de voz, su falta de visión. Decía que con su actitud jamás podrían escalar socialmente. Eduardo intentó adaptarse. Tomó cursos. Se esforzó por parecer más apto para ese mundo al que ella aspiraba. Pero nada era suficiente. A cada paso que Sofía subía, más lo dejaba atrás. Y él lo aceptaba, quizás por amor, quizás por miedo a perderla.
hasta ese día, porque en ese momento, delante de todos, ella no solo lo humilló, lo hizo descartable, le negó el derecho básico de acompañarla como pareja, y lo hizo con la frialdad de quien ya había decidido que él no valía. La escena fue breve, pero el impacto fue duradero. Sofía posó, el fotógrafo obedeció, y Eduardo se quedó de pie, en medio de la pista, sintiéndose menos que invisible. Pero no por mucho tiempo. El fotógrafo bajó la cámara. Incómodo, Sofía seguía posando como si nada hubiese pasado, como si empujar a su esposo frente a medio salón fuera tan normal como ajustar un mechón de cabello. ¿Quieren una más juntos?, preguntó el fotógrafo, sin convicción. No, respondió Sofía sin mirarlo. Mejor una más mía, sola. Fue ahí cuando Eduardo, en lugar de alejarse o tragar saliva como en tantas otras ocasiones, simplemente sonrió. Pero no era una sonrisa sumisa. Era una que venía con años de silencio acumulado, con decisiones maduras fermentando por dentro. Sí, dijo, hazle una buena. La va a necesitar para su perfil de citas. Un silencio pesado cayó como un trueno. Varias personas que estaban cerca dejaron de hablar, de masticar, de moverse. La sonrisa de Sofía se congeló. Giró lentamente hacia él, sus ojos ardiendo de incredulidad. ¿Qué dijiste? Eduardo no elevó la voz, pero cada palabra salió con la precisión de una sentencia. Que vas a necesitar esa foto sola, porque desde este momento estamos divorciados. El fotógrafo retrocedió un paso. Dos camareras detuvieron el paso al oírlo. Hasta el DJ bajó la música, confundido. La atención de, al menos media recepción, estaba ahora centrada en ellos. «No estás hablando en serio», dijo Sofía con la voz temblorosa, intentando mantener una sonrisa para disimular. «Más en serio que nunca», respondió él. Ella lo jaló del brazo, como quien trata de evitar que una verdad salga volando frente al público equivocado. «Tenemos que hablar en privado, ya». «No, Sofía. Ya hablamos demasiado. Lo suficiente como para que lo de hoy no me sorprenda». Los murmullos crecían. Gente grababa con sus celulares, algunos en silencio absoluto, otros fingiendo que no escuchaban mientras alargaban las orejas. Eduardo permanecía firme. No había en su rostro enojo, solo determinación. «¿Por qué estás haciendo esto?», espetó ella, sintiendo cómo su mundo perfecto comenzaba a resquebrajarse. «¿Yo? No, Sofía. Esto lo hiciste tú, cuando me dijiste que no arruinara tus fotos, cuando me hiciste sentir como un adorno roto en cada evento, cuando dejaste claro que te avergüenza tenerme a tu lado. No fue así. Estás sacando todo de contexto». «¿En serio? También fue fuera de contexto cuando me pediste que no hablara en la cena con tus jefes porque mi acento no era profesional, o cuando me dejaste esperando en el coche en Navidad porque mi camisa no era de marca». Sofía intentaba mantener la compostura, pero su expresión ya no era calculada. Era de puro pánico. Su imagen, su estatus, todo lo que había construido con tanto cuidado, se le deshacía entre los dedos frente a testigos con acceso a redes sociales. «Estás actuando como un resentido». «No, estoy actuando como un hombre que finalmente entendió que merecía más que ser tratado como una sombra». Una tía de Mariana murmuró a otra invitada algo al oído. Un joven ya estaba subiendo un video al grupo de WhatsApp de la familia. Las palabras divorcio, humillación y qué fuerte comenzaban a repetirse entre el público. «¿Estás feliz ahora?», dijo ella entre dientes. «¿Querías destruirme?». «Yo no te destruyo, Sofía, te revelo. Lo que hiciste, lo que has sido. Solo que esta vez ya no voy a cubrirte». «¡Basta! ¡Cállate!», dijo ella, alzando la voz por primera vez. «No,
respondió él, con firmeza. Esta vez no me callo. Esta vez te dejo frente a todos con la misma frialdad con la que me has tratado durante años. Ella lo miró como si lo acabara de ver por primera vez. Eduardo ya no era ese hombre que tragaba en seco, y seguía sonriendo. Era alguien que había tomado una decisión, y no iba a dar un paso atrás. «Podemos arreglar esto», susurró ella, intentando recuperar control. «No aquí, no así. Hablemos después». «No hay después, Sofía. Hoy quedó claro quién eres. Y también quedó claro que yo merezco algo más que ser el esposo decorativo de una mujer que solo me ve como un obstáculo. Por favor, no me hagas esto», dijo casi en un susurro. Pero Eduardo ya no estaba allí para protegerla de sus propias acciones. «No te lo estoy haciendo. Solo estoy dejando de permitirlo». Y entonces se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. A cada paso, la multitud se abría sin decir palabra. Algunos bajaban la mirada, otros lo seguían con respeto. Nadie intentó detenerlo. Nadie defendió a Sofía. Y ella, por primera vez, se quedó completamente sola. Eduardo cruzó el jardín de la hacienda con la misma calma con la que había pronunciado su sentencia. Su celular vibraba con notificaciones, mensajes de conocidos, llamadas de familiares, incluso un par de números desconocidos. No contestó a ninguno. No era momento de explicaciones. Lo único que quería era alejarse de ese mundo en el que había sido invisible durante años. Detrás de él, la recepción continuaba, pero la atención ya no estaba en la novia, ni en los novios, ni en la fiesta. Todo giraba en torno a lo que acababan de presenciar, al hombre que le devolvió públicamente a su esposa la misma humillación que ella había cultivado durante tanto tiempo. Al llegar al estacionamiento, Eduardo se detuvo, respiró hondo. No había planeado nada de eso. No era su estilo hacer escenas, pero algo en ese empujón, en esas palabras dichas con desprecio frente a todos, activó en él una reacción que llevaba tiempo gestándose. Subió a su auto y mientras encendía el motor, vio por el retrovisor a alguien acercarse corriendo. Era Rodrigo, primo de Mariana, un tipo con el que Eduardo había compartido algunas conversaciones en reuniones pasadas. Se notaba incómodo, pero decidido. «Eduardo, oye, solo quería decirte que lo que hiciste allá dentro fue valiente. Todos lo vieron, y más de uno lo entendió». Eduardo asintió sin decir nada. «Y no es por meterme, pero no estás loco. Muchos sabíamos cómo te trataba Sofía, solo que nunca pensamos que llegaría tan lejos». «Gracias», respondió Eduardo con voz serena. «Pero ya no importa. Lo que importa es que no lo va a seguir haciendo». Rodrigo se despidió con una palmada en el techo del coche. Eduardo se alejó por el camino empedrado, sin mirar atrás. Pero mientras tanto, dentro de la hacienda, el incendio no se apagaba. Sofía intentaba salvar lo que quedaba de su imagen, hablando con invitados, sonriendo nerviosa, justificando lo ocurrido como una pelea de pareja mal entendida. Pero las miradas decían otra cosa. Nadie le creía. Su reputación, tan cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. Y entonces cometió un error mayor. Tomó el micrófono del DJ, deteniendo la música por completo. «Perdón por la interrupción», dijo forzando una sonrisa. «Sé que algunos de ustedes presenciaron una situación incómoda, pero quiero aclarar que Eduardo está pasando por un momento personal complicado. No es un mal hombre, solo está confundido». El silencio fue absoluto. Lo que pretendía ser una maniobra de control de daños sonó a excusa vacía. Y entonces, alguien del público, una mujer mayor, tía de Mariana, habló en voz alta. No fue él quien empujó. No fue él quien lo dijo.
Otro invitado agregó: «Nadie confundido habla con tanta claridad. Lo escuchamos todos». Las palabras flotaron como cuchillas. Sofía bajó el micrófono lentamente, entendiendo que lo había empeorado. Mientras tanto, Eduardo ya estaba en carretera. Manejaba sin destino claro. Solo sabía que no podía volver a casa esa noche. Todo allí le recordaría a Sofía, a la mujer en la que se había convertido, a la relación que ya no existía. Pensó en llamar a su hermana, a sus padres, a alguien. Pero no quería hablar. No todavía. Solo necesitaba silencio. Paró en un pequeño hotel a las afueras de Querétaro. No era lujoso, pero era suficiente. Una cama, una ducha y la certeza de estar lejos de todo. Apagó el celular. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. A la mañana siguiente, al encender el teléfono, encontró más de 60 mensajes. Entre ellos, uno llamó su atención. Era de un contacto que no reconocía de inmediato. Al abrirlo, se dio cuenta de que era de Claudia, una excompañera de trabajo con la que había coincidido años atrás. El mensaje decía: «Eduardo, no sé si recuerdas, pero yo estuve en la boda ayer. Solo quiero decirte que todos vimos lo que pasó. Y más de uno te admira por lo que hiciste. Por cierto, si algún día quieres tomarte un café y hablar de algo que no tenga que ver con matrimonios arruinados, avísame». Eduardo leyó el mensaje 2 veces. No sonrió, no respondió. Pero por primera vez en meses, algo en su pecho se sintió ligero. La historia con Sofía estaba cerrándose. No con gritos, no con venganza, con dignidad, con una decisión tomada de frente, sin rodeos, sin miedo. Y aunque no sabía lo que venía después, tenía claro que lo viviría desde otro lugar. El de un hombre que ya no aceptaba ser una sombra. Las redes sociales no tardaron en hacer su trabajo. Para el lunes, la escena de la boda ya circulaba en videos breves, editados con subtítulos, música dramática y comentarios irónicos. Algunos usuarios lo llamaban la digna salida del año. Otros, simplemente, el divorcio en vivo. Eduardo se enteró porque un compañero del trabajo le envió uno de los videos sin saber que era él el protagonista. Lo borró sin contestar. Sofía, por su parte, intentaba controlar los daños. Llamó a medios, habló con amigas influyentes, trató de frenar la difusión. Pero era tarde. La versión de los hechos ya no le pertenecía. La gente no solo había visto lo ocurrido, lo habían sentido. Porque en cada palabra de Eduardo, muchos reconocieron su propia historia de humillación, de aguante, de límite. En los días siguientes, ella le envió varios mensajes. Algunos eran agresivos, reclamándola traición pública. Otros, fingidamente comprensivos, como si todo pudiera solucionarse con una charla. Pero Eduardo no respondió a ninguno. Había borrado su número, cambió de correo, canceló tarjetas y hasta pidió que su cuenta de banco conjunta fuera bloqueada temporalmente. Lo había dejado todo listo legalmente. No iba a mirar atrás. El divorcio, que parecía un drama legal complejo, resultó ser simple. Ambos no tenían hijos ni propiedades compartidas. Eduardo ya había firmado en el momento justo. Ella, al ver que él no daría marcha atrás, aceleró el proceso. Quizás por orgullo, quizás porque ya no había nada que salvar. El último documento llegó al correo de Eduardo 3 semanas después. Un archivo adjunto con el asunto. Finalizado. Pero el verdadero impacto para Sofía no fue la pérdida del matrimonio. Fue el golpe a su imagen. Muchos de sus conocidos empezaron a tomar distancia. Algunos lo hicieron en silencio. Otros, directamente, la enfrentaron. Una de sus amigas más cercanas, Camila, le escribió: «No sé en qué momento cambiaste tanto. Pensé que lo tuyo con Eduardo era real.
Lo que hiciste no fue solo cruel, fue desalmado. Sofía no contestó. Durante días, dejó de salir. Su cuenta de Instagram pasó de tener publicaciones diarias a desaparecer por completo. Ya no era la mujer admirada en eventos de gala. Ahora era la del video. Mientras tanto, Eduardo reconstruía su vida desde lo esencial. Se había mudado temporalmente a Querétaro, donde su empresa tenía una sucursal. Cambiar de ciudad le vino bien, no solo por el anonimato, sino por la oportunidad de empezar sin tener que justificar su pasado. Nadie le preguntaba por Sofía. Nadie lo miraba con lástima. Solo era un hombre nuevo, en una nueva rutina. Comenzó a leer más, algo que había dejado de hacer por falta de tiempo y por la constante exigencia de su anterior vida conyugal. Se reencontró con su hermana, con quien había perdido cercanía. Volvió a visitar a sus padres en el pueblo donde creció. Redescubrió sabores, silencios, conversaciones sin prisas. Un día, después de una reunión de trabajo, se encontró nuevamente con el mensaje de Claudia, la excompañera que lo había contactado tras la boda. Lo había ignorado por semanas, no por falta de interés, sino por prudencia. No quería usar a nadie como refugio emocional, pero esa tarde decidió escribirle. Breve, sin pretensiones. Hola, Claudia. Aún no sé si estoy listo para hablar de cosas que no tengan que ver con matrimonios rotos, pero acepto el café. Ella respondió minutos después, sin emojis, ni dramatismos. Cuando quieras. No para hablar del pasado, sino para respirar el presente. Se encontraron días después en un café del centro. Hablaron poco del escándalo, casi nada de Sofía, y mucho de todo lo demás, de libros, de viajes, de errores que uno comete cuando ama mal, y del valor que toma decir basta. La conversación fluyó con naturalidad. No hubo coqueteo forzado, ni promesas, solo la compañía de dos personas que sabían lo que era perderse por complacer a otros. Eduardo salió de ahí con algo nuevo en el pecho. No ilusión, no esperanza. Algo más simple. Paz. La historia con Sofía ya no dolía. Ya no era una herida. Era una lección. La última vez que escuchó sobre ella fue por un correo que le rebotó de forma automática. Al parecer, Sofía había renunciado a la agencia de relaciones públicas. Se había mudado a otro país, según alguien le comentó después. Europa, tal vez, donde nadie la relacionara con el video viral, donde pudiera reinventarse sin que la siguiera la sombra de sus actos. Eduardo no sintió alegría, ni venganza, solo un cierre limpio. Ella tomó su camino, él el suyo. Lo importante era que, por fin, ese camino le pertenecía por completo. Un año después de aquella boda en San Miguel de Allende, Eduardo caminaba por un parque en Querétaro con un café en la mano. No se trataba de un paseo especial, ni de una ocasión memorable, solo un sábado tranquilo, de esos que antes parecían imposibles. Y sin embargo, en la sencillez de esa rutina, había encontrado lo que tanto había buscado. Libertad. La vida no se había convertido en una novela perfecta. No había fortuna inesperada ni un romance de película. Seguía trabajando como ingeniero civil, ahora con un cargo más alto, fruto de su experiencia y del respeto que había ganado en la nueva sucursal. Había recuperado amigos, había hecho nuevos. Y lo más importante, había recuperado la voz que el matrimonio con Sofía le había apagado durante años. Con Claudia, las cosas fluían. No vivían juntos, no hacían planes a largo plazo, pero compartían tiempo sin presiones. Él había dejado claro desde el inicio que no buscaba llenar ningún vacío, que aún estaba sanando. Claudia, con una madurez que Eduardo valoraba profundamente, le ofrecía espacio y compañía sin exigirle nada. No hablaban de Sofía,
No porque fuera un tema prohibido, sino porque simplemente había dejado de ser importante. A veces, los traumas pierden fuerza cuando uno deja de alimentar el recuerdo. Pero Eduardo no había olvidado, porque olvidar es pasivo, y lo suyo no era desmemoria, sino transformación. Había aprendido, y esa lección le pertenecía. Entendió que el amor no puede vivirse desde el miedo a perder, que el respeto no es negociable, que estar al lado de alguien no significa desaparecer, que si en una relación uno tiene que empequeñecerse para que el otro brille, entonces no es amor, es sometimiento. También entendió que perdonar no siempre implica volver, que hay personas que no merecen otra oportunidad, no por rencor, sino porque ya mostraron quiénes son cuando nadie los vigilaba, y que uno tiene derecho a cerrar la puerta sin explicación, cuando al otro lado solo hay desprecio, disfrazado de exigencia. La última vez que vio a Sofía fue 6 meses después del divorcio. Fue en un aeropuerto. Ella iba sola, arrastrando una maleta elegante, el celular pegado a la oreja. Eduardo no sabía si lo vio. Si lo hizo, no dio señales. Él tampoco se detuvo. No había nada más que decir. El verdadero final no fue un adiós dramático. Fue ese momento exacto en el que ya no importaba verla. Tiempo después, Eduardo compartió en una charla laboral una experiencia sobre liderazgo y comunicación. No mencionó nombres ni hechos personales, pero al cerrar su presentación dijo algo que resonó con fuerza. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es aguantar, es irte, no con rabia, con dignidad. Las palabras no buscaban aplausos, solo expresaban una verdad. Una compañera le preguntó en privado si había pasado por algo difícil. Eduardo sonrió y respondió: «Solo aprendí tarde lo que debería haber sabido desde el principio, que el amor sano nunca te hace sentir menos. Y si lo hace, entonces no es amor». No volvió a hablar del tema. Desde entonces, su vida fue otra, no perfecta, pero suya. Algunos domingos aún recordaba el momento exacto en que pronunció aquella frase en la boda. La va a necesitar para su perfil de citas. Se preguntaba si lo habría dicho distinto, con más calma, con menos público. Pero la conclusión era siempre la misma. Lo dijo cuando lo necesitaba. Y fue suficiente. Lo que pasó después no fue una venganza, fue una consecuencia. Y si algo dejó claro esa historia, es que no hace falta gritar para romper cadenas. Basta con decir basta y no volver a mirar atrás.